Bueno, siendo las 11 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Buenos días a todos nuevamente, a quienes no he saludado. Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Solo tengo un anuncio para hoy. ESL comenzará el 11 de septiembre, es la fecha oficialmente señalada. Recuerden que ese primer día, para quienes estén interesados o si ustedes tienen a alguien que esté interesado en tomar el curso, recuerden que el primer día es el día de las evaluaciones. Entonces se llega un poco más temprano, más o menos 15 minutos antes, 6:45, se registra y espera a un profesor que lo evalúe. El primer día es solo evaluación, para que por favor transmitan la información si tienen a alguien interesado. Por lo demás, solamente recordar nuestros horarios. Domingo tenemos escuela dominical 9:30 de la mañana, servicios a las 11. Y los miércoles tenemos tiempo devocional a las 5:30. Ya tengo computador, así que otra vez los servicios, los tiempos devocionales van a continuar su total normalidad. No siendo más, vamos a prepararnos para comenzar el servicio. Recuerden ajustar sus celulares, sea que lo pongan en modo avión, en modo vibración, silencioso, como quieran, por favor ajústenlos. Si están esperando alguna llamada urgente, por favor pueden atenderlo en alguno de los salones que está allá afuera. Y recordemos que la palabra del Señor dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Vamos a hacer lectura de nuestro llamado a la adoración en el Salmo 133. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies. Salmos 133, versos del 1 al 3. La porción en negrilla la leemos todos juntos. Lo que no está en negrilla lo leo yo solo. Con esta lectura damos inicio a nuestro servicio de adoración. Así dice la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por traernos en esta mañana para adorarte, para bendecirte. En este día, Señor, que has hecho para ti, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Señor nuestro, te damos gracias por todos los beneficios que nos das por la obra de la cruz del Calvario, pero muy especialmente en esta mañana, por la comunión que nos das contigo y los unos con los otros, por el Espíritu que vive en nosotros. Gracias, Señor, por darnos esa comunión, por hacernos tu pueblo, tus hijos, tu templo, tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a vivir en franca armonía los unos con los otros, reflejando tu amor en este mundo. Gracias, Señor. Amén. Cantemos juntos el himno 4. Santo, santo, santo. Himno número 4. Santo, santo, santo. Señor omnipotente, cierre el labio mío, flores te darán.
Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos al himno 80, adoradle. Adoremos a nuestro Dios. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu divino alabanzas de adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonad un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradlo, iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de Dios. Amén. Adoramos y alabamos a nuestro Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precisamente confesemos lo que creemos acerca de nuestro buen Dios. Leamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos, vamos a orar en este momento a nuestro Señor pidiendo perdón por nuestros pecados. Miremos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, atraídos a tus atrios por la multitud de tus misericordias. Atraídos a ti, Señor, porque si aún la golondrina y el gorrión encuentran refugio, Señor, en tu casa, cuánto más nosotros que somos tus hijos, quienes disfrutamos directamente de tus misericordias, Señor. Señor Dios nuestro, venimos delante de ti
confesando nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que nosotros no vivimos perfectamente, que antes muchas veces nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, antes que a ti. Pero confesamos especialmente esta mañana, Señor, que muchas veces no vivimos en la comunión de los santos como deberíamos vivir. No vivimos en comunión los unos con los otros. No vivimos en comunión, Señor, como hijos tuyos, sino que andamos cada uno por su lado, individualmente, sin preocuparnos de nosotros, de nuestras cargas, de nuestras luchas, sin tener en cuenta el animarnos los unos a los otros, o guardando resentimientos o murmuraciones los unos de los otros. Perdónanos, Señor, porque este es un artículo fundamental de nuestra fe. Creemos, Señor, que estamos en comunión los unos con los otros, porque estamos en comunión contigo. Y te rogamos que nos perdones por pecar de este modo en contra de la comunión que tenemos. Lávanos de nuestra falta, Señor, y que sea su Espíritu Santo renovándonos para crecer en comunión, en paciencia, en afecto fraternal los unos con los otros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos lo que la palabra del Señor nos dice acerca del perdón. En el Salmo 51, versos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Demos gracias al Señor que nos ha perdonado, cantándole el himno 429. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios. Yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Esa es la vida que le agrada al Señor, vivir santamente delante de Él. Vamos a hacer la primera lectura de hoy, que está en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 2, versos 1 al 4, en la página 693. 693. Isaías 2, 693. Página 693. Página 693. Isaías capítulo 2. Me dicen amén a medida que vayan llegando. La palabra del Señor dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ha sido la palabra del Señor. El profeta Isaías, luego de que había denunciado la corrupción que había en Israel, en el capítulo 1, nos presenta una imagen completamente diferente a lo que venía diciendo. Y es una imagen de los postreros días. En algunos sermones les he comentado que los postreros días se refiere al tiempo desde el momento en que el Señor Jesucristo ascendió hasta y incluye el día de su venida, por supuesto, son los días finales. Y lo que ve Isaías es que en esos días finales muchas personas de muchos pueblos, de muchas naciones diferentes, de muchas lenguas, se reunirían a adorar al Señor con el deseo de escuchar su voz, de escuchar su palabra, de conocerle. Algo que no pasaba, por supuesto, de esa manera en el Antiguo Testamento. Esa es la iglesia hoy en día. Gente de toda tribu, lengua y nación ha venido al Señor a conocerle, a escucharle. Ese es el carácter universal de la iglesia. Lo que en otras, en forma más antigua se llamaba, ese es el carácter católico de la iglesia, que es universal. Comprende muchas lenguas, mucho pueblo, muchas naciones. Hoy vamos a estar viendo precisamente eso. Ese carácter de la iglesia, compuesta de muchas nacionalidades, muchas razas, pero también que todos aquellos que Cristo nos ha reunido, a pesar de venir de trasfondos y lugares tan diferentes, estamos en comunión los unos con los otros, porque estamos en comunión con Él. Vamos a cantar al Señor en agradecimiento por reunirnos como su pueblo, por su Santo Espíritu. El himno 458. Todos somos miembros de un solo cuerpo, todos somos miembros de un solo cuerpo, todos somos miembros de un solo cuerpo, siendo muchos somos uno en Jesús. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos por el Santo Espíritu de Dios. Del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, para hacer la buena voluntad de Dios. Y por todo demos gracias siempre al Padre, y por todo demos gracias siempre al Padre, y por todo demos gracias siempre al Padre, alabando y cantando al Señor. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos en este momento a orar por las ofrendas, los diezmos que se han recogido, igualmente por la provisión material que el Señor nos ha dado. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu provisión abundante. Gracias, Señor, porque vemos semana a semana, día tras día, minuto a minuto, que tú nos sostienes, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuese tu mano con nosotros? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Tú sostienes a todo ser viviente, a toda carne, pero especialmente nos sostienes a nosotros, tus hijos, con esta diferencia. Porque tú nos recuerdas que debemos buscar primero tu reino y tu justicia.
y que en todas las demás cosas descansemos en ti, porque tú las vas a añadir. Ayúdanos a vivir así, Señor, buscando tu reino y tu justicia en primer lugar y dejándote a ti todo lo demás. La abundancia o la escasez, la salud o la enfermedad, el trabajo o el desempleo. Que descansemos, te lo dejemos a ti, porque somos tus hijos y tú velas por nosotros en cada área de la vida. Bendice, Señor, las ofrendas que se han depositado durante este mes. Bendice, Señor, a las personas que se encargan de administrarla. Damos gracias por la buena administración, Señor, que se hace del dinero. Gracias por los hermanos que trabajan, que tal vez ni siquiera conocemos muchos de nosotros, que trabajan en el cuidado de estos recursos. Gracias por sus vidas. Te pedimos que continuemos usando los recursos con sabiduría, Señor, para el sostenimiento de esta obra. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y justo después de eso el Señor dice lo que vamos a cantar: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a cantar el Señor este himno que creo que ya lo conocemos, el 415. Buscar primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Amén. Hermanos, vamos a la segunda lectura de hoy, que está en Efesios 4, versos del 1 al 6. Está en la página 1203, página 1203, 1203, página 1203, Efesios 4, versos del 1 al 6. Por favor, me dicen cuando estén allí. La palabra, Efesios 4, versos 1 al 6, 1203. La palabra del Señor dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Oremos. Señor, somos tus hijos, estamos unidos a tu cuerpo, que es tu iglesia, y confesamos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Confesamos, nuestro buen Señor, que tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo, que tú eres la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que edifican este templo, que nosotros, Señor, somos casa espiritual, fundados en Cristo Jesús, que nosotros, Señor, somos tu familia, que a todos aquellos que hemos escuchado y creído en tu palabra, nos llamas padres, madres, hijos, hijas, que a todos aquellos, Señor, que hemos confiado en ti
para salvación, nos has hecho tu pueblo. Desde el teólogo más ilustre hasta el hermano de más baja condición, estamos igualmente en tu cuerpo, Señor. Gracias por esa bendición. Porque tú, Señor, en últimas, eres quien no hace distinción de personas, sino que en ti, Señor, somos uno. En ti somos tu pueblo. Todos bebemos del mismo Espíritu y todos hemos sido bautizados del mismo Espíritu. Gracias, Señor nuestro, por darnos la bendición de ser tu pueblo, de ser tu iglesia en todos los lugares del mundo, con diferentes lenguas, en lugares muy diferentes, desde las iglesias más majestuosas y grandes, hasta los que alaban en las cavernas por miedo a la persecución. Somos tu pueblo, Señor, y nos gozamos en ello. Ayúdanos a vivir, Señor, como leíamos ahora, soportándonos los unos a los otros en amor, creciendo en paciencia los unos para con los otros, porque nos reconocemos como hermanos que tenemos una misma fe en un mismo Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa paciencia de tus hijos, esa paciencia que es obra de tu Espíritu Santo. Que te glorifiquemos, Señor, en nuestra vida, dando ejemplo al mundo de amor. Porque tú dijiste, Señor, que así el mundo te conocería, si nos amábamos los unos a los otros. Que ese ejemplo, Señor, llegue a los que no te conocen y vean que sí es posible, Señor, ser un cuerpo, amándote y adorándote, y crecer como una familia en Cristo. Ayúdanos, Señor, que sea la potencia de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu santificándonos, Señor, en esas áreas en las que aún nos entregamos al individualismo. En las que aún, Señor, nos entregamos a creernos suficientes por nosotros mismos. En esas áreas, Señor, en las que aún creemos que no necesitamos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor nuestro, a mantenernos por tu Espíritu Santo, reconociendo la necesidad que tenemos de tu cuerpo, que necesitamos ser animados por tus hijos, que necesitamos ser exhortados por tus hijos, que necesitamos, Señor, ser incluso reprendidos por tus hijos en algunos momentos. Gracias, Señor, porque todo esto lo has hecho para nuestro bien, para salvación de nuestras almas, no para destruirnos. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están alrededor del mundo, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, hablando diferentes idiomas, por esos hermanos que están bendiciendo tu nombre, que están adorándote y alabándote también en el día de hoy, domingo, que están elevando alabanzas delante de tu trono, porque, Señor, nos recuerdas esa preciosa imagen, donde como pueblo tuyo vamos delante de tu presencia, con miríadas y miríadas de ángeles, de todos aquellos primogénitos que están inscritos en los cielos y aquellos que ya están delante de tu trono, alabando a Jesús, el mediador de un mejor pacto, cuya sangre habla mejor que la de Abel. Señor nuestro, nosotros te pedimos y te rogamos que hoy, a medida que te hemos adorado y te seguimos adorando en el día de hoy, nosotros reconozcamos humildemente que estamos unidos a un cuerpo místico mucho más grande que nosotros mismos. Que estamos unidos con tu iglesia alrededor del mundo, adorándote el día de hoy. Y con la iglesia triunfante que está allá en los cielos, que también adora delante de tu trono. Señor nuestro, ayuda a las congregaciones locales. Provee siervos, ministros, a los que no la tengan. Levanta misioneros, levanta maestros, levanta personas que ayuden con las labores de la música, con las labores administrativas. Levanta, Señor, los dones necesarios para la edificación del cuerpo. Por favor, Señor, te lo pedimos. No dejes a tu iglesia desprovista. Tú, como nos dices en tu palabra, tú ascendiste, llevaste cautiva la cautividad para derramar dones a los hombres. Derrama de esos dones, Señor, en las diferentes congregaciones donde eres alabado sinceramente, conforme a la Escritura,
Levanta tus dones, Señor, para que el cuerpo sea edificado. Nosotros te pedimos particularmente por nosotros también, por las iglesias que estamos aquí representadas. Y te pedimos, nuestro buen Señor, por favor, ayúdanos a perseverar en la verdad. Ayúdanos a perseverar en adorarte, en perseguir, Señor, primeramente tu reino y tu justicia. Y esperar en ti, Señor, que todas las demás cosas sean añadidas. Ayuda, Señor, a las diferentes comunidades que nos encontramos acá. A la comunidad brasilera, a la comunidad anglo, a nosotros mismos. Señor nuestro, ayúdanos en nuestros respectivos ministerios, en nuestras respectivas labores, Señor, y que seas tú, Señor, dando fruto, fruto para vida eterna, no solo en crecimiento numérico, sino en edificación de las vidas, Señor. Que las vidas sean edificadas por amor de tu nombre. Señor nuestro, ayúdanos en esta mañana a vivir de acuerdo con tu voluntad, particularmente con lo que estamos escuchando hoy, Señor, particularmente con lo que estamos oyendo hoy, acerca de crecer en la comunión los unos con los otros y en reconocernos parte de tu cuerpo. Ayúdanos a crecer en esto, Señor, a aceptar que esa es tu voluntad y nos gocemos en ella y vivamos de acuerdo a ella. Señor, que tú estás demandando de cada uno de nosotros acciones para vivir como cuerpo, que estás demandando de nosotros que derramemos nuestros corazones delante de ti, reconociendo de qué manera, Señor, nosotros nos quedamos cortos para vivir como pueblo tuyo, en comunión los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, y que al final del día nos regocijemos en hacer tu voluntad, como los ángeles la hacen en el cielo. Ponemos delante de ti, Señor, todas esas peticiones que hemos estado elevando durante la semana, el miércoles y hoy en la mañana. Te pedimos, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo, todas esas necesidades, Señor, que hemos estado elevando por nuestras familias, por empleos, por cuestiones de salud. Y, Señor, por favor, atiéndelas, porque tú eres quien das el pan de cada día. Y, Señor, te rogamos, perdona nuestras faltas, pero sobre todo, que cuando nosotros reconozcamos que hemos sido perdonados, extendamos la mano de perdón y de compasión a quien la necesita. Señor nuestro, que no seamos como aquel que le debió una gran cantidad de dinero a un rey y su deuda fue saldada, pero no fue capaz de perdonar a aquel que le debía centavos. Señor, que no seamos así nosotros, que no seamos como el varón de la parábola, sino que sabiendo lo mucho que nos has perdonado, nosotros perdonemos lo poco que hemos sido ofendidos. Y, Señor, te pedimos que por favor nos libres de la tentación, nos libres del mal. Señor, el diablo acecha, el diablo trata de robarnos el gozo, el diablo trata de hacernos caer por todos los medios posibles, y a veces lo logra. Señor, y tenemos una carne que es nuestro enemigo dentro de nosotros, que atiende ese deseo, esa tentación de afuera. Por favor, Señor, por amor de tu nombre pedimos, manténnos firmes en ti, Señor. Manténnos en la llenura del Espíritu, de manera que rechacemos, Señor, todas las sugestiones del maligno. Estas cosas, Señor, las rogamos en tu nombre, porque tuyo es el reino, y la gloria y el poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos en esta serie acerca del credo apostólico. Estamos revisando las doctrinas que se confiesan en el credo apostólico y estamos en la sección que tiene que ver con el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, y de allí se desprenden varias doctrinas. El domingo pasado, el sermón pasado, hablamos del Espíritu Santo como tal, y hoy vamos a hablar de la primera parte de la doctrina que se expone allí: la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, o la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Vamos a ver qué es eso. Pero para ilustrarlo, quiero llevarlos a una imagen. ¿Quién de ustedes asistió en algún momento de su vida o de su vieja vida a un evento multitudinario, en algún concierto o algún parque con mucha gente? Creo que la experiencia cuando uno va a este tipo de eventos es encontrar gente muy diferente. Encontramos personas de diferentes trasfondos,
todos están allí con un objetivo en común. Todos están concentrados en ver el espectáculo que va a suceder. Creo que al último que fuimos fue con mi hija, que estaba tocando en una orquesta. Y esa imagen de mucha gente reunida en torno a un evento común es una pequeña, minúscula resemblanza de lo que va a pasar en la gloria. En la gloria vamos a ver una multitud inmensa, innumerable, de personas adorando y alabando al Señor. Vamos a ver a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a los grandes profetas, Moisés, Isaías, Jeremías. Vamos a ver a los apóstoles, pero también vamos a ver a ese hermano, hermana silencioso de la congregación, que tal vez no se hacía sentir mucho, pero que siempre estuvo allí. Esa es una imagen de la gloria. Mucho mejor que cualquier concierto que usted haya visto en su vida o cualquier espectáculo que usted haya visto en su vida. Porque será una congregación innumerable, santa, purificada completamente del pecado, con una sola razón en común: alabar al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Así es como luce la declaración que vamos a ver hoy. A veces nosotros leemos estas palabras: creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, de seguido, y no pensamos lo que está diciendo, lo que significa. La imagen que nos está dando es una imagen preciosa, es una imagen gloriosa. Está hablando de una iglesia que no está limitada ni por naciones, ni por el tiempo, ni por el espacio. Es una iglesia que es universal en el sentido de la geografía, de la historia, denominaciones. Es la preciosa iglesia que el Cordero ha comprado. Y de eso vamos a hablar hoy. Que somos parte de un solo pueblo de Dios. Estamos unidos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Nuestro sermón se titula Creo en la Santa Iglesia Universal, y va a tener 4 puntos: la Iglesia Santa, la Iglesia Universal, la comunión de los santos y viviendo como iglesia. Santa, universal, comunión, iglesia. Vamos a orar. Señor nuestro, ayúdanos a ver esa imagen preciosa de la Iglesia Universal. Obra tuya por el Espíritu Santo. Señor, que cuando pensemos en el Espíritu Santo, después de pensar en todo el bien que hace en nosotros, pensemos en que nos ha unido un pueblo para la gloria de tu nombre. Obra, Señor, en mí. Ayúdame a explicar este tema con sencillez, ateniéndonos a la Escritura, a la doctrina que enseña tu palabra. Ayúdanos al resto de nosotros, Señor, a entender y atesorar esta doctrina. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, comencemos reflexionando en qué significa que la iglesia sea santa. La iglesia no es santa porque tenga algún tipo de lujo en particular o algún tipo de figura en particular. La iglesia es santa porque le pertenece a alguien. La palabra santa en la palabra de Dios, o santo en la palabra de Dios, significa apartado, separado para. Y la iglesia ha sido separada por Dios con un propósito santo. Dice en Mateo 16, verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en primer lugar, la palabra iglesia proviene de la traducción griega del Antiguo Testamento que tenían los judíos en aquel momento a su disposición. Esa traducción se llamaba la Septuaginta. Y en esa traducción del Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Israel como congregación, como asamblea,
se utilizaba la palabra eclesía, iglesia. Entonces, ese término iglesia, eclesía, proviene del Antiguo Testamento. Era la forma en que se describía a Israel. Y la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es cuando Jesús habla de su iglesia, de la iglesia que Él edificaría, de la iglesia que Él levantaría. Él dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, para los discípulos, ese término no fue extraño porque ellos ya lo conocían. Ellos ya sabían de dónde venía. Venía de todos esos pasajes que ellos habían leído y conocido en la sinagoga del Antiguo Testamento, que les hablaba de la iglesia, de la eclesía de Israel. ¿Qué es lo nuevo? El carácter mesiánico de la iglesia. Que la cabeza de la iglesia sería ahora el Señor Jesucristo, aquel que es Dios y hombre, aquel que murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos derramando el Espíritu. Ese es lo nuevo con respecto a la iglesia. Entonces Jesús dice, yo que morí, resucité, ascendí y derramé mi Espíritu por mi iglesia, yo mismo edificaré mi iglesia. Es lo que está diciendo allí. Él mismo edificaría su iglesia. Y eso nos deja ver tres cosas. Que el Señor es el constructor, el dueño y el protector de la iglesia. Es decir, la iglesia es santa porque el Señor Jesucristo es el que construye su iglesia, es el dueño a quien le pertenece y es quien la protege. Primero noten que Él no le dice a Pedro, tú construirás la iglesia o los apóstoles edificarán la iglesia. No es lo que dice. Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la construye? Cristo. Él la hace. Él la hace por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él es quien la edifica. Y eso también significa que Él es el dueño de la iglesia. La iglesia no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de la denominación, no es la iglesia de la congregación, en el sentido de que le pertenece a la congregación. No, es la iglesia de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Por eso le pertenece solo a Él. Y eso es importante recordar en estos tiempos donde la iglesia a veces es vista como un negocio familiar o como un negocio individual. No, la iglesia no es de los hombres. La iglesia es del Señor Jesucristo. Los que estamos trabajando para el Señor no somos nada más que siervos inútiles. Él la compró con su sangre. Él la llama por su espíritu. ¿De qué nos podemos ufanar los hombres? De nada. No tenemos nada de qué ufanarnos. Somos simplemente instrumentos en las manos del Señor. La iglesia le pertenece a Él. Y aún los dones que tenemos son de Él, dados por su espíritu. Las personas no tenemos nada de qué ufanarnos. La iglesia es del Señor. Él es su dueño. Pero la palabra también nos enseña, este pasaje también nos enseña que Él es el protector de la iglesia. Dice, recuerden que Él le dice a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La imagen de las puertas del infierno no es que el infierno está atacando a la iglesia y la iglesia está replegada. Es una imagen militar de ofensiva. Es el Señor Jesucristo quien está avanzando en medio de este mundo, en medio de los poderes de este mundo y está atacando las puertas del infierno. Esa es la imagen que está transmitiendo. No es una imagen de derrota, como a veces nos sentimos nosotros. Ay, yo quiero que el Señor venga porque el mundo está muy mal. La imagen que nos da la Escritura no es una imagen de derrota. Es una imagen de que el Señor es quien está atacando las fuerzas de este mundo. Él es quien está irrumpiendo con su evangelio y por el poder del Espíritu para atacar las fuerzas del infierno. De manera que las fuerzas del infierno jamás podrán derribar a la iglesia, jamás podrán triunfar contra la iglesia. El Señor triunfa por el contrario. Aún cuando las puertas del infierno arden con más furor. Se me ocurren un par de ejemplos bíblicos. Pablo fue encarcelado en Roma. Desde allí escribió, estoy hablando de este segundo encarcelamiento, desde allí escribió 3 cartas famosas, Efesios, Colosenses, Filipenses. En una de esas cartas, Filipenses en especial, podríamos decir,
La iglesia está derrotada. Pablo está encarcelado. Han callado al vocero del evangelio a los gentiles. Y hay un pequeño apartado en Filipenses que dice que no solo él estaba saludando a la iglesia a la que le estaban escribiendo la carta, a Filipos, sino los que habían creído en la casa de César. ¿Cómo le parece? El enemigo tratando de acallar a Pablo y el Señor rescatando centuriones romanos y rescatando personas de la casa de César. Esa es la imagen que nos da la Escritura. Esa es la imagen que nos da la Escritura. Cuando Israel salió de Egipto, iba a salir de Egipto, Moisés se presenta por primera vez delante de Faraón. Faraón dice, yo voy a oprimir a este pueblo. Quieren ir a adorar al Señor. Eso es porque son perezosos. Entonces los voy a poner a trabajar más. Y Moisés va con el Señor. Señor, ¿por qué le hiciste esto a tu pueblo? Y el Señor le dice, mira, ¿sabes una cosa, Moisés? Es que yo voy a hacer que Faraón los libere de buena gana a ustedes, para decirlo de forma resumida. Es que yo voy a hacer que los libere de buena gana. Es que yo voy a hacer que mi poder se demuestre cuando los libere. De que fue por mi poder que ustedes salieron. Esa es la imagen. Sí, el mundo ataca, el mundo se opone, el enemigo se opone. Pero el Señor está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No pueden prevalecer. Esto, mis hermanos, es en un sentido humillante, pero en otro alentador. Es humillante porque nosotros no podemos jactarnos de nada que hagamos a favor de la iglesia del Señor. De nada. Porque la gloria es de Él, no de nosotros. El poder es de Él, no de nosotros. Así que es humillante para el orgullo humano. Yo soy honesto en algo. Si hay una de las cosas que yo no he podido superar, es ver personas, se ven en las redes sociales, con foticos y demás, que creen que son ellos los que hacen, los que pueden transmitirle la unción a otros, o los que pueden hacer que una iglesia se levante o caiga. No puedo con eso. No puedo con eso. Porque es una ofensa al Señor. El que edifica la iglesia es el Señor. Al que le pertenece es al Señor. No a los hombres. No a los hombres. Por otra parte, esto es alentador también, porque nos recuerda que aún en lo peor de nuestras situaciones, la iglesia va a continuar. Va a seguir. Que aún en medio de nuestra propia debilidad, el Señor va a hacer su obra. Que si Moisés, sigo con Moisés, si Moisés decía, Señor, soy tartamudo. ¿Y quién hizo al mudo, al ciego y al sordo? No fui yo. Como diciéndole, yo te envío a ti, tartamudo, sí, a ti te envío. Y seguía replicando, ok, mando a tu hermano Aarón contigo, pero lo vas a hacer tú. Es alentador, hermanos. Porque cuando uno se mira de cerca, uno tiene cualquier cantidad de razones para decir, no puedo. Cualquier cantidad de razones para decir, no le comparto el evangelio a X o Y persona. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona me conoce mi carácter. Bueno, porque yo no soy sabio de palabras, elocuente de palabras. Vemos a lo mismo. El Señor es quien edifica la iglesia. No tenga miedo. Él es quien edifica la iglesia. Así que cuando decimos que creemos en una santa iglesia universal, en primer lugar, estamos confesando que creemos en aquel que la edifica, aquel a quien le pertenece. Estamos expresando fe en el Señor resucitado. Estamos expresando que Él es quien reúne a su pueblo piedra por piedra en un templo para la gloria de Dios. Eso estamos diciendo. Cristo edifica, posee y protege a su iglesia, y el Espíritu aplica la obra de Cristo a la iglesia. Por eso no es casual que justo después de decir creo en el Espíritu Santo, los primeros cristianos inmediatamente añadieron
creo en la iglesia universal. Pero la iglesia no solo es santa, es universal precisamente, o católica, en su alcance. Veamos lo que esto significa. Hebreos 12, versos 22 al 24 dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Contemplemos la imagen. Esta es una imagen cuando nos congregamos. Esta es una imagen del día del Señor. Nos reunimos en el nombre de Cristo, pero no estamos solos. Nos acercamos a millones de ángeles en la adoración. Nos reunimos con todos los creyentes que están en la tierra adorando al Señor. Y nos reunimos con aquellos que ya nos precedieron, con aquellos que están en la presencia del Señor. Nos acercamos todos en un momento a adorar, a alabar al Señor exaltado. Ese pasaje en particular es una buena descripción gráfica de lo que es el carácter universal de la iglesia. Yo sé que el término católico es problemático porque frecuentemente se relaciona con un grupo en particular. Pero este término viene de muchísimo antes que la Iglesia Católica Romana se constituyera como un grupo aparte. Es un término que viene desde los primeros siglos de la Iglesia. Y el término católico significa dos cosas: universal y según el conjunto. Universal y en según el conjunto o de común acuerdo. Eso es lo que significa. Ese es el significado. En otras palabras, cuando decimos que la iglesia es universal, estamos diciendo que la iglesia incluye a creyentes de todas las naciones y de todos los tiempos bajo un solo Señor y bajo una misma fe. Eso es lo que estamos diciendo. Todas las naciones, todos los tiempos bajo un solo Señor y en una misma fe. Es un término que nos explica el carácter de la iglesia del Señor desde el momento en que ascendió y derramó su espíritu. Entonces, lo primero es que la iglesia no se limita a un solo país, a una sola etnia, ni a una denominación. La iglesia existe en cualquier lugar donde el evangelio es predicado fielmente, donde los sacramentos se administren correctamente y donde haya ejercicio de disciplina eclesiástica. Allí existe la iglesia. Donde haya ministros del evangelio debidamente nombrados y constituidos, autorizados por una iglesia local o por iglesias locales, allí existe la iglesia. Apocalipsis 5:9 describe la imagen. Rescataste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Donde quiera que tenemos todos estos elementos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lengua, allí hay iglesia. Lo segundo es que la iglesia no es solo global en cuanto a las naciones, sino que también es global en el sentido histórico. Es decir, incluye desde el primer redimido de la historia de la humanidad, que fue Adán, con su esposa Eva, hasta el último que sea rescatado en el momento en que el Señor venga o antes que el Señor venga. Esa es la imagen histórica que se nos da de la iglesia. No solo es a lo ancho alrededor del mundo, sino a lo largo de toda la historia. En tercer lugar, la iglesia es universal por su doctrina. Pablo dice en Efesios 4:4-6, que ya leímos: un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, la universalidad no se trata solo de geografía, se trata de unidos a través del tiempo, se trata de unidad en la verdad. Donde quiera que confesamos estas verdades fundamentales, podemos decir: allí el Señor tiene su iglesia. Y lo último, la iglesia es universal porque está bajo una sola cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Entonces,
donde Cristo está constituido como la cabeza de la iglesia, es reconocido como la cabeza de la iglesia, allí hay iglesia. Entonces, tenemos el sentido geográfico, histórico, toda la historia, la doctrina que creemos, doctrina fundamental que todos compartimos, y, por supuesto, estamos hablando también de la cabeza, que es Cristo. Entonces, la cabeza, hermanos míos, no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. El único que ha reclamado en la Escritura ser la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. A Él le pertenece. Entonces, cuando nosotros decimos, creo en la Santa Iglesia Universal, estamos haciendo una afirmación enorme. Porque estamos diciendo no solo que creemos en que existe, sino que nos estamos reconociendo como miembros de ella. Nos estamos reconociendo que pertenecemos a algo que es mucho más grande que nuestra nacionalidad, que nuestras preferencias políticas, que nuestra cultura o que nuestra denominación. Estamos diciendo que la iglesia es más grande que mi yo, mis preferencias, mi individualidad. La iglesia, en últimas, no se trata de mí, se trata del Señor. No se trata de mí, es del Señor. Hermanos míos, no se nos olvide nunca. Nosotros tenemos una particularidad y es que tendemos a irnos a los extremos. No nos olvidemos nunca, por tratar de enfatizar nuestra congregación local o nuestra denominación, el carácter universal de la iglesia. Jamás lo hagamos. Todo aquel que esté en otra iglesia de otra denominación, que crea sinceramente en el Señor, es un hermano. Es un hermano en Cristo. Luterano, metodista, pentecostal, bautista, denominación que sea. Si cree sinceramente en el Señor y vemos los frutos de una vida transformada por Cristo, es un hermano nuestro. Eso jamás se nos puede olvidar. Tenemos nuestras convicciones particulares, sí, por supuesto, y creo que con esas convicciones nos iremos a la gloria, porque es difícil lograr ese acuerdo aquí en la tierra. Pero nunca neguemos que pertenecemos a un cuerpo que tiene esta confesión fundamental, que Cristo es el Señor, y que creemos en un Dios que es uno y trino. Ahora, ¿cómo se expresa esa unidad que tenemos como iglesia? En la comunión de los santos, que es la siguiente frase. Dice en 1 Corintios 1, verso 9, fiel es Dios, por medio del cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por medio del cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Noten que inmediatamente después de creer en la Santa Iglesia Universal viene la comunión de los santos. La Santa Iglesia Universal es la vista general de quiénes somos en el cuerpo de Cristo, pero la comunión de los santos es cómo se manifiesta esa unidad de una forma particular, en relaciones personales, en congregaciones locales, personales. La palabra griega para comunión es koinonía, es decir, es compartir, participar, tener relación. Cuando el Espíritu nos une a Cristo por la fe, cuando nos une a Cristo por la fe, también nos está uniendo a su cuerpo. Porque Cristo tiene un cuerpo, que es su iglesia. No solo nos une a Él individualmente, nos une a todos aquellos que son parte de ese cuerpo. Yo les pongo una imagen gráfica de esto. ¿Recuerdan esa famosa parábola de Jesús? De la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Los pámpanos no están conectados directamente entre sí. Están conectados a la vid. Así que esa es la comunión que nosotros disfrutamos. Estamos juntos, pero porque estamos en Cristo.
Es la comunión que tenemos. Y esa comunión se expresa en iglesias locales. ¿Cómo lucía la primera iglesia local? La iglesia de Hechos 2. Mire la escritura cómo la describe. Hechos 2, versos 42 al 45 dice: y se dedicaban, hablando de los discípulos, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y el temor reverencial invadió a todos, y muchos prodigios y señales se realizaban por medio de los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Y vendían sus posesiones y bienes, y distribuían el dinero a todos, según la necesidad de cada uno. Miren esta iglesia. Se reúnen. ¿Qué comparten en primer lugar? Los medios de gracia. Tenían en común la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. Incluso algunos vendían sus posesiones para ayudar a otros. Entonces vemos, hay una unidad en lo que tiene que ver con los medios de gracia, que es lo que hacemos aquí. Nos reunimos, oramos juntos, leemos la palabra juntos, cantamos juntos. Pero también hay una unidad incluso en la parte física, en la parte material. De manera que nos preocupamos por nuestros hermanos. Nos duele lo que le pasa a nuestros hermanos. Queremos saber cómo podemos ayudarles incluso con lo que tenemos. Eso hace parte de la comunión de la iglesia. Eso fue una característica fundamental de la primera iglesia. Y tiene que ser una característica fundamental de cualquier iglesia. Pero no solo nos habla de la parte material. Hebreos 10, verso 24 al 45 nos incluye algo más. Dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, animándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. Entonces, ¿qué hace parte de esta comunión? Animarnos, exhortarnos, hablar los unos con los otros, servirnos los unos a los otros. Esto hace parte de esta comunión. Hermano, yo no sé si esta ha sido la experiencia de alguno de ustedes. Les confieso que ha sido la mía acá. Hay semanas que son realmente duras. Yo soy profesor, los que son profesores lo entienden. Aquí tenemos bastante que han pasado por la docencia. Hay semanas que son bastante duras. Y uno no viene con todo el ánimo y con toda la energía. Pero un saludo de alguno de ustedes hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Lo confieso en mi caso personal. Un saludo, una palabra de ánimo, una sonrisa, hace toda la diferencia. Cambia mi semana, se los confieso. Y creo que esa es la experiencia de más de uno. Solamente el escuchar un hola, ¿cómo te fue?, nos llena de alegría, nos recarga. Hermanos, no es porque usted lo sienta, simplemente lo sienta así. Es que en la palabra está. Animarnos los unos a los otros. Sobrellevarnos los unos a los otros. Ser pacientes los unos con los otros. Esa es la vida de comunión. Y, por si no se ha dado cuenta, los primeros cristianos lo consideraban tan importante que lo incluyeron como algo que se debe confesar y creer. Es importante. Vivimos en tiempos donde la cultura individualista ha entrado a la iglesia. De manera que la gente dice: yo no necesito ir a una iglesia. Dios y yo, directamente. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. La Escritura nos enseña que debemos estar en comunión los unos con los otros. Porque somos parte de un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor, porque los casos son diferentes. Con esto que estoy diciendo, no estoy hablando de quienes tengan trabajos dominicales. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando específicamente de la actitud de muchos que se confiesan cristianos, que dicen que no necesitan congregarse. Que quede claro de qué estoy hablando, para que no hayan confusiones. De eso estoy hablando. Pero hay algo que sí tenemos que combatir nosotros, como migrantes.
Como migrantes nosotros tenemos una tentación. Y es tratar de hacer amigos solo en nuestra cultura. Entonces, soy colombiano, me relaciono con colombianos. Soy venezolano, me relaciono con venezolanos. Soy cubano, voy con cubanos. Puertorriqueño, voy con puertorriqueños. Hermanos míos, esa no es la comunión de los santos. Esa no es la comunión de los santos. Todos los que estamos unidos en Cristo Jesús y estamos unidos en una relación de iglesia local, debemos tener comunión los unos con los otros. Es un artículo de fe, hermanos. Por eso se lo recuerdo, es un artículo de fe. Yo sé que una vez se carga de mucho conocimiento teológico, pero hermano, considere que los primeros cristianos tuvieron esto como un artículo de fe. Es importante, es fundamental para la vida cristiana. Lo colocan como una de las marcas de la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que note el papel que esto tiene. Es una de las marcas de la obra del Espíritu. La comunión los unos con los otros. Pero hay algo que es mucho más grave y lo tengo que advertir. No estoy diciendo que esté pasando. A veces ese deseo de tener relación solo con los de nuestra nacionalidad nos hace ir con los incrédulos. Porque él sí tiene mi cultura, yo me entiendo con él. Hermanos amados, yo no estoy diciendo que no tengan conocidos y relaciones con incrédulos, porque si no el Señor ya nos habría sacado de aquí. Y así la palabra lo enseña. Lo que estoy diciendo es que recuerde que su comunión es con el cuerpo de Cristo. Recuerde eso. De eso es lo que estoy hablando. Nuestra comunión es con el cuerpo de Cristo. De hecho, es tan así que cuando el Señor nos trae a su cuerpo, Él nos promete algo bien precioso. Él dijo, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones. Ahí va de la mano el rechazo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermano, ¿usted qué cree de qué está hablando el Señor aquí? Que va a recibir más casas, más hermanos, más madres, más padres en este tiempo. ¿De qué cree que está hablando Cristo? Está hablando de la iglesia. Está hablando de que como hermanos tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos hijos, tenemos hijas. De eso está hablando. Le está diciendo en pocas palabras a los discípulos, ustedes no se van a quedar solos. Ustedes me siguieron y ahora ganan una nueva familia. Eso es lo que está diciendo. Ahora ustedes están ganando una nueva familia en mí. Y en el siglo venidero, les recuerda, la vida eterna. Entonces, el Señor nos promete no solo la vida eterna, nos promete en este tiempo una familia en la iglesia local. Una familia en la iglesia local. Mis hermanos, la comunión no es opcional. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Así es como el mundo nos va a conocer. El mundo nos va a reconocer como creyentes por la comunión que tenemos. Así es como vamos a ser reconocidos. Que no se nos olvide eso. Suena básico, pero sí, así es como vamos a ser reconocidos. Por el amor los unos por los otros. Así que mis hermanos, no dé por sentado de que usted viene a la iglesia y entonces tiene comunión. Busque la comunión. Búsquela. Hable, acérquese a un hermano. Búsquela. Sea proactivo en buscar la comunión. Invierta tiempo y energía en relacionarse con otros creyentes. Porque las relaciones humanas cuestan. En estos tiempos de eficiencia, no nos gusta invertir tiempo y energía en lo que no nos da un resultado inmediato. Pero las relaciones humanas cuestan bastante tiempo y bastante energía. Invierta tiempo y energía. Abra su vida para dar ánimo, para recibir corrección, para que oren por usted. Y si la comunión se vuelve tensa con alguien, busque la reconciliación. Niñas, son sentadas a sentarse acá.
son más que bienvenidas. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando confesemos, creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, estamos diciendo, creo que me he unido a Cristo y por tanto a su pueblo. Creo que Dios me ha llamado a alegrarme con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Creo que el Señor me ha llamado a llevar cargas de oración que no son mías, que son de otros. Creo que ese es el llamado del Señor para mi vida. Y entonces, ¿qué más aplicaciones tiene estas dos doctrinas? Las resumo brevemente. La primera, hermanos, aprecien a la iglesia no por lo que se puede ver, sino por lo que la palabra enseña de ella. Cuando uno ve a las personas, uno puede llegar a tener un sub y baja emocional. Te puedes animar mucho un día y otro día te puedes desanimar demasiado. Hermanos, recordemos que todos estamos en un proceso de santificación, todos los que hemos creído en el Señor, y por lo tanto nuestra mirada no debe estar puesta en dónde está el hermano ahora, sino dónde va a estar. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en el presente, tiene que estar puesta en el futuro glorioso que se nos promete. Es que la imagen que se nos da de la iglesia en las Escrituras es preciosa. ¿Cómo la describe Juan en Apocalipsis, por ejemplo? En Apocalipsis 21, verso 2. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Es la imagen preciosa de la iglesia, perfeccionada, purificada, ataviada para su Señor, para su esposo que es el Cordero. Segundo, comprométase con la adoración y la comunión. Comprométase a participar con regularidad en la iglesia, a comprometerse en la vida de los demás en la iglesia, conocer quiénes son, qué les sucede, qué les pasa, y adapte su ritmo de vida a la iglesia. Adáptelo. Tercero, sirva a la iglesia con sus dones. Cada uno ha sido dotado con algo. Sirva a la iglesia con lo que tiene. Cuarto, busque la reconciliación y la unidad. Nos dice Efesios 4, verso 3, que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Ese pasaje nos deja ver que la unidad no es fácil. La unidad requiere trabajo, requiere esfuerzo. No es sencillo estar unido. ¿Cuál fue la tentación de Adán apenas pecó? Esconderse, alejarse. Esa es la tentación natural del ser humano. Alejarse. Individualismo. Y además que estamos en un mundo que se ha levantado así. No es sencillo. Pero la palabra nos llama a buscar la unidad, a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo vamos a estar unidos en el Espíritu? En el vínculo de la paz. Esa es la respuesta de la Escritura. Esa es la respuesta de la Escritura. Mis hermanos, yo les hago una invitación. Aquí no estoy hablando por el caso de nadie en particular, porque no los conozco, pero cada uno de ustedes se puede examinar. Y le hago una sencilla invitación de cambio de vocabulario. Deje de hablar de la iglesia como ellos y hable de la iglesia como nosotros. Deje de hablar de la iglesia como allá en la iglesia y empieza a hablar de nuestra iglesia. Le hago una invitación a la comunión. Le hago una invitación a que ore por la salud de la iglesia, que trabaje por el testimonio de la iglesia, que recuerde el compromiso que tenemos con Cristo, con su iglesia. Les recomiendo 4 cosas más. Pregúntele a su hermano qué cargas de oración tiene y ore por él. Contáctese con alguien de la congregación que usted no conoce. Pídale el teléfono a alguien que usted no conoce y llámelo. Hable con él. Y si no, lo puede ver en el grupo. Utilice sus dones para bendecir a alguien de una forma práctica. Una visita, un estímulo, una palabra de aliento. Y resuelva las tensiones.
que hayan, en la medida que se puedan resolver. Así que cuando decimos creo en la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos, estamos diciendo viviré como pueblo de Dios para la gloria de Dios hasta que Él nos lleve a casa. ¿Podemos hacer de esta confesión un estilo de vida? Porque a la larga esto es un estilo de vida. ¿Podemos hacerlo un estilo de vida? Oro que así sea. Oremos. Señor, estamos delante de ti, atendiendo tu llamado. Nos estás llamando a la unidad, Señor. Nos estás llamando a vivir como tu cuerpo, a vivir como iglesia. Señor, tú conoces las conversaciones, tú conoces las situaciones, tú conoces las cargas de cada uno, tú conoces cómo fuimos incluso criados. Para ti nada de esto es oculto. Pero Señor, te pedimos, creemos en la unidad. Creemos en la unidad del Espíritu en Cristo Jesús, en el vínculo de la paz. Por favor, ayúdanos a crecer en esa unidad. Que nos veamos como una familia amada en Cristo. Que veamos a nuestros hermanos como nuestros padres, como nuestras madres, como nuestros hermanos y hermanas, como nuestros hijos e hijas. Que veamos, Señor, a tu pueblo como tú lo ves. Ayúdanos, porque seremos conocidos solamente por el mundo, por el amor que tengamos los unos de los otros, con los otros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno 458. Solamente la tercera estrofa la vamos a cantar 2 veces. Tercera estrofa 2 veces. Del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, para hacer la buena voluntad de Dios. Del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, del Espíritu se llenó mis hermanos, para hacer la buena voluntad de Dios. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por traernos hoy a conocer y a recordar esta enseñanza tan importante, esta doctrina acerca de ser tu iglesia y estar en comunión los unos con los otros. Te pedimos, Señor nuestro, que por favor nos guíes, nos ayudes a crecer en esta comunión. Que en esta semana podamos ver, Señor, esa comunión revitalizada entre nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos la doxología. Adiós, el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no se dispersen.